Vaya conmigo ahí en su Biblia a la segunda carta de Corintios capítulo 5. Vamos a leer del verso 17 en adelante. Dice este pasaje: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y el verso 18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hoy quiero hablarle de que nosotros podamos tener bien claro en nuestro corazón que Jesús es el centro de la reconciliación. La reconciliación es algo que Jesús vino a permitirnos, ¿verdad?, para poder hacerlo con el Padre. Nosotros debemos reconciliarnos con Dios. Muchos hemos ofendido y hemos asumido que ya eso pasó y que aun cuando sabemos, ¿verdad?, que no hemos pasado por un proceso de reconciliación. Yo ofendo a Jesús, yo le fallo a Jesús, pero como nadie se enteró de mi pecado, no me reconcilio con Jesús, no me reconcilio con Dios, y no debe de ser así. ¿Me motivan sus amenes? Entonces yo le fallé al Señor, pero nadie supo, pero yo sí, y en el cielo se sabe. Entonces yo debo de reconciliarme con Jesús. Y ese es el problema, que muchos se reconcilian hasta que su pecado es público, hasta que todos entonces se dan cuenta, entonces dicen, bueno, de verdad me siento mal y quiero pedirle perdón a Jesús. La reconciliación debemos nosotros de poderla llevar a cabo en todo momento. Cuando sabemos que hemos ofendido a nuestro Señor, no hay forma de que yo tenga acceso a los beneficios del reino de Dios si no cumplo la justicia de ese reino. ¿Y sabe qué? Hoy, ¿verdad?, yo tengo los beneficios, tengo acceso porque fui reconciliado a través de Jesús y puedo venir y entrar al reino de Dios. Por eso es importante que yo pueda saber que el centro de la reconciliación es Jesús. Por Jesús yo puedo venir y entrar al reino de Dios. Por Jesús yo puedo venir y ser parte de las bendiciones de Dios. Muchos caminan hoy portando bendiciones celestiales que recibieron porque Cristo las ganó por nosotros. Yo no tenía forma de ganar las bendiciones que he recibido del Señor. Las bendiciones que yo recibo del Señor, por mucho que amo y aprecio a mi pastor, no las recibo por él. ¿Me motivan sus amenes? Las recibo por mi relación con Cristo. Mi relación, entienda esto, la relación fue algo que se rompió por el pecado. Y solo a través de reconciliarnos, nosotros podemos de nuevo volver a Cristo. Y cuando estamos en Cristo, recibimos todos los beneficios y las bendiciones de Él. Hay castigos de errores de mi pasado que no llegaron a mi vida porque Cristo me reconcilió con Dios. Romanos capítulo 5, verso 10 dice: porque si siendo enemigos, mire cómo nos consideraba Dios cuando nosotros vivíamos en nuestros pecados, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Jesús. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces yo tenía que haber padecido castigos por cosas que hice en mi pasado y no las he recibido. ¿Por qué dice este pasaje? Porque fui reconciliado con Dios por medio de Jesús. Cristo es la reconciliación entre el hombre y Dios. El pecado es la división, es la separación entre el hombre y Dios. El centro de la reconciliación, ¿verdad?, no es la creación, ¿verdad?, pecaminosa, sino que es su redentor. Mi vida no debe de girar alrededor de lo malo que soy, ¿verdad? Mi vida debe de girar alrededor de lo bueno que es Cristo. La palabra de Dios dice ahí en el texto base, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasan, y he aquí el Señor trae cosas nuevas. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Entonces, yo no puedo pensar que el centro de mi reconciliación es lo malo que soy.
Cada domingo que vengo a la iglesia, puro a pedir perdón por todos mis pecados. ¿Y cuándo vas a venir a rendir tu vida? ¿Cuándo vas a venir a darle gracias a Dios? ¿Cuándo vas a venir a traer algo bueno, cosas buenas delante del Señor? No todo el tiempo puede ser lo malo. No todo el tiempo el centro de tu vida puede ser las cosas malas. ¿Cuándo el centro de tu vida va a ser Jesús? ¿Cuándo vas a venir a la iglesia a decir, hoy vengo en bendición, hoy vengo en victoria? Pero a veces no queremos ni venir a la iglesia porque nos sentimos mal, porque el centro de nuestra vida son nuestros errores. Me fui a bailar, me fui a tomar, ¿para qué voy a la iglesia? Otra vez dije malas palabras, otra vez mentí, otra vez hice cosas incorrectas, y ese es el centro de tu vida. Entonces, cuando el centro de tu vida siempre es lo malo, tus decisiones van a ser muy malas. Y vas a decir no, y empezamos a juzgar a todos. Fíjese bien, cuando las cosas van mal, nadie se sienta en el centro, ¿verdad?, para ser juzgado. Nadie. Nadie dice, está bien, yo tomé malas decisiones, yo hice lo mal, yo miento, yo oculto las cosas, me voy a sentar en el centro y que el Señor juzgue mi vida. Nadie hace eso, sino que todos agarramos y sentamos ahí en el centro, ¿verdad?, juzgar. La culpa la tienen mis papás, la culpa la tiene mi pareja, la culpa la tiene él, la culpa la tiene ella. Y otros, ¿verdad?, hasta sientan al pastor. No, yo ya no voy a la iglesia por el pastor. ¿El centro de tu vida cristiana es el pastor? No, el centro de tu vida cristiana es el pastor solo cuando no quieres juzgarte a ti por tus errores. Y cuando quieres encontrar a quien juzgar. Y decir, ya no voy a servir, pero es por él. Ya no voy a la iglesia, pero es por él, es por ella. No, nosotros tenemos que saber que el centro de nuestra vida debe de ser Jesús. Si dice amén conmigo. La reconciliación tiene un precio. Y miren lo que dice Levíticos capítulo 9, verso 7. Y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto y haz la reconciliación. Fíjese bien esto. Haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos. Y esto, mire lo que dice aquí al final, es un mandato de Jehová. Entonces la forma de poder nosotros reconciliarnos tenía un precio. Eran unas ofrendas que tenía que llevar la gente. Pero ahora la primera carta de Juan en el capítulo 2, verso 2 dice, y él, hablando de Jesús, es la reconciliación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo. ¿Por los de todo qué? Sino también dice aquí, por los de todo el mundo. Entonces la reconciliación tiene un precio. Si a usted y a mí nos hubiera tocado pagar por nuestra reconciliación, no tendríamos con qué hacerlo. Porque para poder reconciliarse, según la ley, demandaba un precio. ¿Y quién tomó el lugar de ese precio por nosotros? Lo tomó Jesús. Entonces no puede haber reconciliación si no hay arrepentimiento. Y ese arrepentimiento debe tener un fruto de ofrenda. ¿Quién es esa ofrenda? Es nuestro Señor Jesús. Solo Jesús pudo pagar el precio de la reconciliación. Él fue la ofrenda para que hoy usted y yo estemos reconciliados con Dios. La Biblia dice, escúcheme bien esto, nada bueno proviene de este mundo. La Biblia dice, nada malo proviene de Dios. Si hay algo bueno en tu vida, no provino de ti, no provino de este mundo, no provino de tu esfuerzo, sino de Dios. Si hay algo malo que no está en tu vida, no provino de este mundo o de nuestras decisiones. Entonces yo espero que usted pueda entender esto, que si hay algo bueno en nosotros, proviene de Dios. Eso significa que Dios está en reconciliación con nosotros, pero es por medio de Cristo. Entonces, mire, esto es importante que lo podamos entender, porque la reconciliación es el precio que se paga, ¿verdad? La reconciliación, tiene un precio y ese precio se paga por nuestros pecados. ¿Cuántos de aquí hemos pecado? Todos. ¿Me motiva su honestidad? Todos hemos pecado, todos le hemos fallado al Señor. Entonces nosotros necesitamos pagar un precio para que nosotros podamos reconciliarnos con Dios. Y para que mis pecados sean quitados de mi vida. Y para que yo no vea muerte por medio de mis pecados.
Pero de repente, ¿verdad? Yo recibo el perdón de Cristo, o como hablaba ayer con los hermanos, ya fueron bautizados, y ¿sabe qué? Sin tener todavía bien el mensaje para el día de hoy, ¿verdad? Todos los que estuvieron ayer, el Señor me hablaba y nos decía que todos necesitábamos reconciliarnos, porque nos habíamos bautizado, pero muchos se olvidaron de haberle dado la espalda al mundo, y haber, ¿verdad?, abierto sus brazos a Cristo, y ahora le dieron la espalda a Cristo, y ahora tienen abiertos sus brazos al mundo. Entonces todo lo que el mundo me ofrece, pues venga a tu reino. No, les decía ayer que nosotros tenemos que reconciliarnos con Dios. Y como les decía hace un momento, ¿por qué la gente no se reconcilia con Dios? Pues porque anda echándole la culpa a todos. ¿Sí dice amén conmigo? Entonces tenemos que reconciliarnos con Dios. Y escúcheme bien, reconciliarse con Dios es huir del lugar donde le fallaste a Dios, aunque estés desnudo. No sé cuántos recuerdan la historia de José, ¿verdad? La Biblia dice que José vivía en la casa de un hombre llamado Potifar, y la esposa de Potifar todos los días le ofrecía a José acostarse con ella. Y José le decía que no, y le decía que no, y le decía, yo no puedo fallarle a mi Dios de esa manera. Yo no puedo fallarle a mi Señor de esa manera. José siempre le decía que no. Pero dice la Biblia que de repente José estaba a punto de cometer el acto, ¿verdad?, sexual con esta mujer. Porque la Biblia dice que cuando él salió huyendo, salió desnudo. Entonces, ¿sabe qué? No se desnuda una persona si no quiere tan fácil. La palabra de Dios dice que José se encargaba de todo el trabajo físico de la casa de este hombre, de Potifar. ¿Usted cree que José era débil? No. La esposa de Potifar, ¿verdad?, como una mujer adinerada, no hacía esfuerzos físicos. Tenía mujeres que hacían todo lo que ella quería. ¿Usted cree que esta mujer tenía la fuerza para poder venir y dominar a José y quitarle la ropa? No. José tuvo en ese momento, ¿verdad?, que haber cedido a la tentación, y él se desnudó. Él se quitó la ropa. Pero ¿sabe qué? Antes de poder venir y cometer un grave error, la Biblia dice que él salió huyendo. Entonces tú estás siendo tentado a tomar una muy mala decisión, ¿verdad? Y a lo mejor coqueteas con la tentación, porque como siempre les he dicho, pues el pecado está enfocado en nuestras debilidades, y el pecado gusta a las personas. Amén. Entonces la palabra de Dios dice de que él salió huyendo. Y esto es lo que quiero decirle y dejarle claro en su corazón. Huye del pecado donde le fallas a Dios, del lugar, donde le fallas a Dios. Si tú dices, yo ya estoy reconciliado con Dios, ya no tienes nada que hacer con esa mujer ahí, ya no tienes nada que hacer con ese hombre ahí, ya no tienes nada que hacer con esos amigos ahí, ya no tienes nada que hacer sentado en esa mesa con esas botellas de cerveza ahí, ya no tienes nada que hacer hablando malas palabras. Si tú te has reconciliado con Dios, lo primero que debes de hacer es huir del lugar donde le fallaste a Dios. Porque tú te puedes reconciliar con Dios, pero en ese lugar hay todo un plan para que tú caigas una y otra y todas las veces que el pecado quiera. El pecado no lo dominas tú, el pecado te domina a ti. La Biblia dice que el hombre es esclavo del pecado. Entonces, mientras tú te quedes aquí, vas a seguir fallando, y todos los domingos vas a seguir viniendo, y el centro de tu vida cristiana solo son puras cosas malas. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Entonces, ¿hasta cuándo te vas a levantar como cristiano? ¿Hasta cuándo se van a cumplir los propósitos de Dios en tu vida? Hasta que te muevas de ahí. Pero mientras tú te quedes ahí, sigues siendo peleonera, sigues siendo peleonero, sigues hablando mal de los demás, sigues cayendo en mentiras, sigues haciendo un montón de cosas incorrectas. Entonces, por eso la gente a veces a ese tipo de cristianos los llama cristianos hipócritas. Porque dice, el domingo estaba llor y llor en la iglesia. El domingo ahí estaba gritando en la iglesia que se arrepentía de sus pecados. Y ahora que es martes, miércoles, otra vez está en lo mismo. Porque no te quitas del lugar donde le fallas a Dios. Tienes que quitarte de aquí. ¿Sí dice amén conmigo? Entonces, cuando tú vienes y te quitas de ahí, el Señor nos da fuerza. La Biblia dice que José salió huyendo de ahí. José salió huyendo de ahí. Amén. No cayó en el pecado. Entonces tenemos nosotros que poder huir. Tenemos también que reconciliarnos
con el llamado de Dios. Mire lo que dice Oseas capítulo 12, verso 6. No es un pasaje muy leído, ¿verdad? No es un libro muy leído, pero Dios ministraba mi vida en este pasaje y dice ahí la palabra: tú pues, vuélvete a Dios. Me motivan sus amenes. Guarda misericordia y juicio y en tu Dios confía siempre. Dios nos ha hecho un llamado a poder salir de nuestra vida de pecado y poder venir a Él. Eso es lo que dice la Biblia, que nos hace santos. Santo es una persona que fue apartada de un lugar de maldad y puesta para Dios. Ese es un santo, no una imagen milagrosa, sino un hombre o una mujer que fue apartado de su vida de pecado. Entonces la Biblia dice que de repente, mire, el Señor te saca de este mundo de pecado y Él te aparta para Él. Pero por alguna razón nos rebelamos y nos apartamos nosotros de Dios. Dios me apartó para Él y ahora yo me aparto de Dios. Y entonces otra vez vuelvo a cosas incorrectas, vuelvo a todas aquellas cosas que ofenden a mi Dios. Entonces Dios nos ha hecho un llamado a hacer su voluntad. Hablaba con los líderes y les decía: ¿cuántos de ustedes hacen la voluntad de Dios en su forma de comer? ¿Cuántos de ustedes hacen la voluntad de Dios en su forma de dormir? Porque pensamos que la voluntad de Dios solo es servir a Dios. Pues yo sirvo a Dios en la iglesia, hago su voluntad. Pero de verdad haces tu voluntad en la forma como tú hablas, como te expresas. De verdad cumples la voluntad de Dios en la manera como manejas tus redes sociales, las conversaciones que tienes por WhatsApp, las amistades que tienes por Facebook. Entonces nosotros tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. Ese es el llamado de Dios a nosotros, ¿verdad? Tenemos que escuchar el llamado de Dios a hacer su voluntad y a dejar el pecado, a honrarlo a Él y a agradarlo a Él en toda nuestra forma de vivir. Ese es el llamado que Jesús, ¿verdad?, le hace a la iglesia. También tenemos que reconciliarnos con nuestro ministerio. Todos los que servimos a Dios, no servimos a Dios porque ya no cometamos errores o ya no fallemos. Le seguimos fallando al Señor. Y cada día necesitamos reconciliarnos con nuestro ministerio. Porque el que no se reconcilia con su ministerio lo va a terminar abandonando, como muchos. Me motivan sus amenes. Entonces te tienes que reconciliar con tu ministerio. Tu ministerio, ¿verdad?, es algo que Dios te ha dado a ti y no a todos. No todos son pastores, no todos son ministros de alabanza, no todos son líderes, no todos son diáconos, no todos son ancianos. Amén. Todos somos cristianos, todos somos ovejas del rebaño del Señor. Pero de ese rebaño el Señor toma a algunos y les da talentos, les da habilidades, y a eso Dios les hace un llamado a ministrar. Entonces también tienes que reconciliarte con tu ministerio. Personas, ¿verdad?, que dicen: es que Dios me dio un sueño, una visión donde yo me veía predicarle a muchos. Ya llevas años en la iglesia, ya llevas años como cristiano y no le predicas ni a uno. Entonces necesitas reconciliarte con tu ministerio. Necesitas reconciliarte con el llamado que Dios te ha dado. Entonces, ya tengo 10 años de ser pastor. Pues yo creo que ya no necesito ni estudiar la Biblia. Ya nada más el domingo vengo, le doy aquí un hojazo a ver qué cae, y de lo que caiga yo ya conozco los temas. Si cae en el amor, yo ya sé hablar del amor de Dios. Si cae en el perdón, yo ya sé hablar del perdón de Dios. No puedes hacer eso. Tú predicas la palabra, tú todos los años, todos los meses, todas las semanas, necesitas estar una y otra vez, ¿verdad?, reconciliándote con tu ministerio, estudiando, preparando. Y que no seas de los que dejan de leer la Biblia, que no seas de los que predican sin preparar una predicación, que no seas de los que oran sin haber orado antes, que no seas de los que cantan sin haber ensayado, que no seas de los que ministran sin haber sido ministrados ellos. Porque como les he dicho a ustedes, ¿verdad? Mire, sabe que cuando alguien que ministra al Señor ha dejado de reconciliarse con el Señor, su actitud se vuelve una actitud siempre desafiante a la autoridad, rebelde, hace las cosas como quiere, hace las cosas mal, y cuidadito le dicen algo porque se ofende, maldice al pastor y se va. No se les puede decir nada. Entonces últimamente, ¿verdad?, hay muchos así, no se les puede decir nada porque entonces se ofenden y mejor me voy y me cambio de iglesia. Bonita solución.
¿Sí dice amén conmigo? Nosotros tenemos que aprender a reconciliarnos con nuestro llamado. Porque aquel que anda mal con su ministerio, perdón, no con el llamado, aquel que anda mal con su ministerio siempre está teniendo una actitud de problema en vez de una actitud de solución. Y nosotros tenemos que ser solución en la obra de Dios. Reconcíliate con el cristiano apasionado que amaba a Dios al principio de tus años. Apocalipsis 2:5 dice, recuerda por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y te quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Mire qué fuerte esta palabra. Yo muchas veces hablo con todos los que sirven. Yo creo que eso se lo he dicho a la mayoría de todos ustedes. Y les he dicho, yo no estoy de acuerdo en que cuando usted comienza a servir, sea el primero en llegar, sea puntual, sea obediente, sea sujeto, con todo. Es un pan de Dios en la iglesia. Nada más pasan los años y ahora llega tarde, ahora se queja, ahora desafía a la autoridad, ahora reclama, llega si quiere y si no, no. Entonces no puedes tú dejar de ser un cristiano apasionado por la obra de Dios. No puedes tú empezar a ser un cristiano mañoso. Llámese las mañas de cómo poder dirigir, llámese las mañas de cómo poder hablar de Dios. Entonces ya no busco de Dios, porque ya sé la maña, nada más tengo que pedir 3 gritos y 4 saltos y ya la armamos calidad. No, tu vida cristiana debe siempre estar en una constante relación con Dios. Me motivan sus amenes. Tu vida cristiana debe siempre estar en una constante relación con Dios. Por eso es que usted ve muchos cristianos en las iglesias que van y que vienen, y nunca crecen. Nunca crecen, son salvos sin estaturas. Se quedaron enanos, ya son salvos, pero no tienen estatura, no crecieron. Y la Biblia dice, hasta que todos lleguemos a la estatura de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Entonces yo no puedo ser un cristiano sin estatura. Yo tengo que crecer. Pero dice aquí, mire, que nosotros nos hemos olvidado de las primeras obras y que todo esto es por falta de arrepentimiento. Mientras tú cometes un pecado y lo sigues ocultando, sigues en el lugar donde le fallas a Dios, eso va a hacer que tu relación con Dios empiece a tener fracturas, empiece a tener debilidades, empiece a tener todo eso. Y entonces antes, ¿verdad? Pues al pastor que respetabas, que amabas, que honrabas, pues ahora es un sinvergüenza. Y ese que se mete, y ese que me va a estar diciendo. Y ahora le contesto mal. Y ahora entonces hago cosas que no debo de hacer. ¿Sí dice amén conmigo? No puedes seguir viendo de lejos a Jesús. No puedes. Ya no tenemos que tener ni más dudas ni más temores y tenemos que acercarnos a Cristo y reconciliarnos con Él. No puedes estar tú de lejos y diciendo, algún día yo servía al Señor ahí, algún día yo era líder de célula, algún día mi casa le servía al Señor y era anfitrión. No puedes hacer eso, no puedes volverte un hijo pródigo que está, ¿verdad?, alejado de la casa del Padre, diciendo, ay, cuando estaba en la casa de mi Padre, ahí sí era todo calidad. Tienes que reconciliarte con Jesús, tienes que reconciliarte con Él, reconcíliate con el llamado de Dios. Reconcíliate con tu ministerio, reconcíliate con el cristiano apasionado que amaba a Dios, reconcíliate con el cielo, tienes que buscar reconciliarte con Dios. No puede ser que te sea bien fácil reconciliarte con el pecado, volver a tus pecados del pasado. Ahí pones un montón de excusas cuando te quieres reconciliar con Dios, pero cuando te tienes que reconciliar con el pecado, pues es que soy débil, pues es que la carne, pues es que nada más uno, y ya ni modo. No, tienes que reconciliarte con Dios. Amén. El primer paso de la reconciliación lo da Dios, por eso estás hoy aquí. El primer paso de la reconciliación lo da Dios. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 18 dice, y todo esto, diga conmigo, todo esto. No, pero dígalo con fe, diga, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo.
Todo esto, toda la reconciliación, dice, proviene de Dios. Y Él me reconcilia a mí. Mire, esto es tremendo que lo puedas entender. El primer interesado en que tú tengas una relación buena con Dios es Dios. El que da el primer paso es Dios. Pero le decía al principio que a veces tú estás en el centro de tu vida y tu vida está muy mal, estás muy lastimado, muy dañado, muy herido, has tomado un montón de malas decisiones y estás ahí y el Señor anda alrededor tuyo buscándote. Pero cuando tú encuentras a Cristo, quítate del centro de tu vida y deja que ahora Cristo esté ahí. Y ahora tú ve a buscarlo a Él. Ahora tú ve a orar. Orar no es fácil, cuesta mucho, pero tienes que ir a Él. No estés en el centro de tu vida esperando orar hasta que te den ganas. Hace tiempo hablaba, ¿verdad?, con un sinvergüenza y le decía, bueno, ¿cuántos años tienes de servir? Tantos. ¿Y cuándo has dejado de orar? Pues yo no oro, solo cuando me lo dice mi mamá. Mire qué tremendo eso. ¿Me motivan sus amenes? No. Vete a orar. No, es que aquí estoy esperando que me den ganas de leer la Biblia. ¿Verdad? Les decía a los que se van a bautizar, compren su Biblia. Invertimos fácil 5,000, 7,000 pesos en un celular y no queremos gastar 500 pesos en una Biblia. No, busque su Biblia. ¿Me motivan sus amenes? Quítate del centro de tu vida. Ya no estés siendo tú el atendido o el consentido en el centro de tu vida. Que sea Jesús. En la reconciliación, escúcheme bien esto, no hay castigo. En la reconciliación hay perdón. Nadie que viene a reconciliarse con Dios recibe castigo de Dios. El que viene a reconciliarse con Dios recibe su amor y su perdón. El hijo pródigo dijo, voy a ir a la casa de mi padre y es muy probable que ya mi padre no quiera que yo regrese a su casa. Es muy probable que ya no me quieran ver por ahí. Pero con que me dejen ser un jornalero, un trabajador, y pueda yo aunque sea comer, con eso me basta. Y la Biblia dice que cuando él regresa, recibe un abrazo de su padre, recibe un beso de su padre, recibe obsequios, símbolos que le regresan la condición de hijo. Eso es lo que hace la reconciliación. En la reconciliación no hay castigo. En la reconciliación hay perdón. Cuando tú como papá le dices a un hijo que se portó mal, te voy a perdonar, pero si vuelves a hacer esto y esto y esto y esto, eso no es reconciliación. Abrázalo, dale un beso, ¿verdad? Dile que ya no se preocupe por el error que cometió. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Entonces nosotros tenemos que tener bien en cuenta esto. Grábeselo en su corazón. Si algo usted hoy se va a llevar a casa, que sea esto. Si no hay reconciliación, es porque no se dio el segundo paso. Le dije que el primer paso lo da Dios. ¿Quién da el segundo? Yo. Si tú no estás reconciliado con Dios es porque tú no quieres. Si tú no estás reconciliada con Dios es porque tú no quieres. Porque Dios sí quiere. Y dice ahí el pasaje que acabamos de leer, todo esto proviene de Dios. Quien no reconcilia consigo mismo. Si no estás reconciliado con Dios es porque no quieres. Yo de verdad te pido hoy que nada te impida dar ese paso. Da ese paso y reconcíliate con Dios. Jesús es el centro de la reconciliación. El propósito de la reconciliación es que nosotros podamos permanecer firmes en nuestra fe. La reconciliación le duele más al que la recibe que al que la da. Cuando tú estás siendo reconciliado, te duele más a ti. Duele más al que la recibe, porque es un precio de mucho valor por alguien que había perdido su valor. Usted no agarra 1,000 pesos y usted paga 1,000 pesos por una botella de plástico de coca toda deshecha, toda aplastada, ¿verdad? Ya ni la tapa tiene. Nadie hace eso. Nadie toma lo que más valor tiene para comprar algo que no vale nada. Y el cielo tomó lo más valioso de ellos, la vida de Jesús,
y la dio por todos los que no valíamos. La Biblia dice, de lo vil, de lo menospreciado de este mundo, Dios nos tomó.